Decían que su silencio era más peligroso que un arma cargada. Lorenzo Blackwood, el hombre que construyó un imperio sobre el acero y el miedo. En el restaurante más exclusivo de Nueva York, ni siquiera el senador que cenaba en la mesa 4 se atrevía a mirarlo a los ojos. Pero entonces, estaba Clara Hara, una camarera de 23 años con agujeros en sus zapatos y un secreto enterrado en su pasado. No se suponía que ella hablara. Ni siquiera se suponía que estuviera allí. Pero cuando vio el dolor oculto tras la mirada fría del anciano, rompió la regla de oro. Se inclinó y susurró una sola palabra en italiano. Una palabra que no solo detuvo la cena, detuvo al mundo. ¿Y qué pasó después? Puso de rodillas a la dinastía multimillonaria. Si querías desaparecer en Manhattan, no ibas a los barrios bajos. Ibas a Loven, el restaurante en la calle 57, donde la iluminación era tan tenue y la clientela tan rica que el personal era tratado menos como seres humanos y más como muebles sensibles. Clara Hara se ajustó el delantal con los dedos temblando ligeramente mientras alisaba la tela blanca impecable sobre su cintura. Sus zapatos, imitaciones baratas de los mocasines de uniforme requeridos, le apretaban los dedos de los pies. Había estado de pie durante 9 horas, pero no podía permitirse sentir el dolor. El alquiler vencía en 3 días, y las facturas médicas de su madre en Ohio se acumulaban como montones de nieve contra una puerta que ya no podía mantener cerrada. La mesa 1 llega en 5 minutos. Siseó por su auricular el maître, un francés de facciones afiladas llamado Henry. Miró al personal de servicio alineado junto al pase de cocina, como un general inspeccionando a las tropas antes de una misión suicida. Escúchenme bien, no hablen a menos que se les hable. No ofrezcan especiales. No pregunten cómo está el agua. Vierten, colocan y desaparecen. ¿Entendido? Sí, chef, murmuró el personal al unísono. Aunque Henry no era chef, simplemente le gustaba el poder del título. Clara Hara tragó saliva con dificultad. La mesa 1, la mesa Blackwood. Todo el mundo conocía a los Blackwood. Adrian Blackwood era actualmente el soltero más codiciado de la costa este. Un magnate tecnológico que había transicionado con éxito el dinero industrial de su padre hacia el oro de Silicon Valley. Tenía 32 años. Era implacablemente guapo y tenía fama de despedir al personal por respirar demasiado fuerte. Pero no era Adrian quien hacía sudar al personal. Era su padre, Lorenzo Blackwood, de 80 años, el patriarca. Los rumores giraban a su alrededor como el humo. Decían que no había dicho una palabra amable desde que su esposa murió hace 20 años. Decían que una vez compró una cadena de hoteles solo para despedir a un botones que rayó su coche. Era un hombre hecho de la garra del viejo mundo y la crueldad del nuevo mundo. «Clara Hara», gritó Henry haciéndola saltar. «Estás en el servicio de agua y pan para la mesa 1. No arruines esto. Si veo una sola gota en el mantel, estás fuera esta noche». «No te fallaré, Henry», dijo Clara Hara con voz apenas superior a un susurro. «No me importa que me falles a mí», se burló Henry ajustándose los puños de la camisa. «Me importa mi bono. Ahora vete». Las puertas dobles del restaurante se abrieron de par en par. El aire en la habitación pareció cambiar el oxígeno succionado por la pura gravedad de los hombres que entraban. Primero llegaron los guardaespaldas barriendo la sala con ojos que no perdían detalle. Luego Adrian Blackwood, luciendo como todo un multimillonario en un traje azul marino hecho a medida, hablando rápidamente por un auricular que se quitó justo al cruzar el umbral. Y luego Lorenzo. Estaba en una silla de ruedas empujada por una enfermera de rostro imperturbable. Vestía un smoking que parecía de otra época inmaculado y severo. Su rostro era un mapa de líneas profundas y piel dañada por el sol, sus ojos oscuros y llorosos, mirando fijamente hacia adelante a la nada. Parecía un rey que había conquistado el mundo solo para darse cuenta de que odiaba la vista. El restaurante se quedó en silencio. Incluso el tintineo de los cubiertos se detuvo. Este era el poder de los Blackwood. Clara Hara corrió a la estación lateral agarrando la pesada jarra de cristal. Su corazón martilleaba contra sus costillas. «Solo vierte el agua», se dijo a sí misma.
Solo vierte el agua y desaparece. Mientras el grupo se instalaba en la mesa principal en la esquina aislada por cuerdas de terciopelo, Clara Hara se acercó. Podía oler la costosa colonia que irradiaba de Adrienne, un aroma a sándalo y dinero en efectivo. Lorenzo olía diferente. Olía a papel viejo y menta. «Padre, por favor», decía Adrienne con voz tensa por la frustración contenida. «La Junta necesita una decisión sobre la fusión para el lunes. No puede seguir retrasándolo». Lorenzo no parpadeó. Se quedó mirando el plato blanco vacío frente a él, como si fuera un abismo. «No me estoy retrasando», raspó Lorenzo. Su voz sonaba como grava triturándose. «Estoy pensando». «Has estado pensando durante 6 meses», replicó Adrienne, golpeando su servilleta sobre su regazo. «Estás poniendo en peligro el legado». Clara Hara dio un paso adelante con la jarra pesada en su mano. Se movió hacia el lado derecho de Lorenzo ejecutando el vertido perfectamente. El agua cayó silenciosamente en la copa de cristal. La mano de Lorenzo se contrajo. No la miró, pero habló a la sala. «El agua está demasiado fría». Clara Hara se congeló. El hielo tintineó suavemente. Adrienne suspiró frotándose las sienes. «Padre es agua. Bébetela». «Me duelen los dientes», dijo Lorenzo con su voz bajando a un nivel peligrosamente bajo. «Me traen hielo cuando tengo huesos viejos. Nadie piensa. Incompetencia». Henry ya se apresuraba a acercarse con el rostro pálido. «Mis más profundas disculpas, señor Blackwood. La reemplazaré de inmediato. Clara Hara, muévete». La empujó a un lado no muy suavemente. Clara Hara tropezó apenas manteniendo el equilibrio aferrada a la jarra. Sintió el calor subiendo a sus mejillas. Era invisible, y aún así, de alguna manera, ella era el problema. Mientras se retiraba a las sombras de la estación de servicio, los observó. El hijo obsesionado con el futuro. El padre atrapado en un cuerpo que le estaba fallando, rodeado de un lujo que parecía despreciar. Iba a ser una noche larga. «No estoy ganando tiempo», raspó Lorenzo. Su voz sonaba como grava triturándose. «Estoy pensando». «Has estado pensando durante 6 meses», replicó Adrienne golpeando su servilleta sobre su regazo. «Estás poniendo en peligro el legado». Clara Hara dio un paso adelante con la jarra pesada en su mano. Se movió hacia el lado derecho de Lorenzo ejecutando el servicio perfectamente. El agua cayó silenciosamente en la copa de cristal. La mano de Lorenzo se contrajo. No la miró, pero habló a la sala. «El agua está demasiado fría». Clara Hara se congeló. El hielo tintineó suavemente. Adrienne suspiró frotándose las sienes. «Padre es agua. Bébetela». «Me duelen los dientes», dijo Lorenzo con su voz bajando a un nivel peligrosamente bajo. «Me traen hielo cuando tengo huesos viejos. Nadie piensa. Incompetencia». Henry ya se apresuraba a acercarse con el rostro pálido. «Mis más profundas disculpas, señor Blackwood. La reemplazaré de inmediato. Clara Hara, muévete». La empujó a un lado no muy suavemente. Clara Hara tropezó apenas manteniendo el equilibrio aferrada a la jarra. Sintió el calor subiendo a sus mejillas. Era invisible, y aún así de alguna manera ella era el problema. Mientras se retiraba a las sombras de la estación de servicio, los observó. El hijo obsesionado con el futuro. El padre atrapado en un cuerpo que le estaba fallando, rodeado de un lujo que parecía despreciar. Iba a ser una noche larga. A las 9:00, la tensión en la mesa 1 era tan densa que se podía masticar. El chef, un genio temperamental llamado Marco, había enviado 3 platos. El amuse-bouche, una delicada espuma de vieiras y trufa. El aperitivo foie gras, con una reducción de higos. La pasta raviolis de langosta con crema de azafrán. Lorenzo Blackwood no había probado ni un solo bocado. Los platos regresaban a la cocina llenos, lo que envió al chef Marco a una espiral de furia. «¡Me insulta!», gritaba Marco lanzando una cuchara de degustación a través del mostrador de acero inoxidable. «Este es el mejor menú de Nueva York. ¿Acaso quiere un hot dog? ¿Es eso lo que quiere?» «¿Es anciano, chef?»,
Se aventuró Clara Ara suavemente desde la ventana de entrega, esperando la reposición de la cesta de pan. Tal vez no tenga hambre. Tú no hablas de los clientes, le ladró Marco. Toma el pan, vete. Clara Ara salió deprisa. El comedor bullía, pero una zona de silencio rodeaba todavía la mesa 1. Adrien estaba comiendo, pero estaba enojado. Cortaba su filete con movimientos agresivos, el cuchillo chirriando ligeramente contra la porcelana. «Tienes que comer algo, papá», dijo Adrien sin levantar la vista. «La enfermera dice que tu peso ha vuelto a bajar». «La comida sabe a metal», refunfuñó Lorenzo. Estaba jugueteando con el mantel de lino con un dedo nudoso deshilachando un hilo suelto. «No tiene alma. Es comida de plástico para gente de plástico». «Este es un restaurante de 3 estrellas Michelin», siseó Adrien. «Deja de ser difícil solo para castigarme». «No necesito castigarte», dijo Lorenzo mirando finalmente a su hijo. Los ojos del viejo estaban afilados, lúcidos y llenos de una profunda decepción. «Te castigas tú solo con tu codicia». Adrien dejó caer el tenedor. Estalló ruidosamente contra el plato. Varias cabezas se giraron. «Estoy asegurando nuestro futuro», dijo Adrien con la voz temblando de rabia. «Estoy intentando que el nombre Blackwood siga siendo relevante mientras tú te sientas aquí a pudrirte». El insulto quedó suspendido en el aire. La enfermera desvió la mirada avergonzada. Lorenzo no gritó, solo se encogió un poco. Se desplomó en su silla de ruedas sintiendo cómo la lucha se le escapaba. De repente pareció increíblemente pequeño. Parecía un hombre que quería volver a casa, pero ya no sabía dónde estaba su hogar. Clara Ara se acercó con la cesta de pan. Era una hogaza de masa madre artesanal crujiente y caliente, servida con mantequilla cultivada. La colocó sobre la mesa. Lorenzo miró el pan. Extendió una mano temblorosa y tocó la corteza. No tomó un trozo. Solo sintió su textura. «Demasiado duro», susurró. «Todo es demasiado duro». Clara Ara hizo una pausa. Se suponía que debía marcharse. Henry la vigilaba desde el podio como un halcón. Pero algo en la voz de Lorenzo la detuvo. No era solo la queja de un multimillonario gruñón. Era el tono. Era la cadencia específica de un hombre que hablaba inglés, pero pensaba en otro idioma. Clara Ara miró sus manos. Estaban callosas a pesar de décadas de riqueza. Eran manos de trabajador. Recordó haber leído en un tabloide que Lorenzo Blackwood no había nacido rico. Había llegado en un barco en la década de 1950, un inmigrante devastadoramente pobre que trabajó en acerías antes de comprarlas. Miró la comida elegante intacta. Miró el pan de masa madre. Y entonces recordó a su propio abuelo Nonno Petro. Él había sido carpintero en Ohio. Cuando envejeció y la demencia comenzó a aparecer, dejó de comer la comida del hospital. Decía que no sabía a nada. Clara Ara se dio cuenta de lo que estaba pasando. Lorenzo no estaba siendo difícil, tenía nostalgia. Estaba hambriento de un recuerdo. Ella no debería hacerlo. Si hablaba sería despedida. Henry la miraba fijamente. Necesitaba este trabajo, necesitaba las propinas. Pero al mirar al anciano y ver la absoluta soledad en sus ojos, Clara Ara sintió que su corazón se rompía. Dio un paso adelante rompiendo la barrera invisible. Adrien levantó la vista molesto. «¿Qué pasa? No pedimos nada». Clara Ara lo ignoró. Ignoró al multimillonario e ignoró a la enfermera. Miró directamente a Lorenzo Blackwood. Se inclinó traspasando la distancia de protocolo hasta que su rostro quedó al nivel del suyo. La sala pareció detenerse. Henry comenzó a caminar rápido hacia la mesa con los ojos desorbitados por el pánico. Clara Ara tomó aire. Miró el pan, luego a Lorenzo, y susurró una sola palabra: escarpeta. Lo dijo suavemente con un perfecto y marcado acento italiano. No era solo una palabra, era una invitación. La cabeza de Lorenzo se levantó de golpe, por primera vez en toda la noche. Sus ojos se enfocaron por completo. Miró a Clara Ara, la miró de verdad. «¿Qué dijiste?», raspó él. Henry llegó a la mesa sin aliento. «Señor Blackwood, lo lamento mucho.
Esta camarera es nueva. Se retira inmediatamente. Extendió la mano para agarrar el brazo de Clarahara. Lorenzo levantó una mano. ¡Basta! La orden fue absoluta. Henry se congeló con su mano flotando a centímetros del codo de Clarahara. Lorenzo volvió su mirada hacia ella. Sus ojos estaban muy abiertos escudriñando su rostro. «Dilo otra vez». Clarahara ignoró el temblor en sus rodillas e ignoró la mirada furiosa que Adrien le lanzaba. Sonrió con una sonrisa triste y cómplice. «Fare la scarpetta», susurró. Literalmente significaba «hacer el zapatito». Era un modismo italiano para referirse al acto de tomar un trozo de pan y usarlo para limpiar hasta la última gota de salsa de tomate del plato. Era algo que hacías en casa en la cocina con tu familia. Era grosero en la alta sociedad, considerado un comportamiento de campesinos. Pero para un italiano que creció sin nada, era la mejor parte de la comida. Era el sabor del consuelo. Lorenzo la miró con la boca entreabierta. La máscara del multimillonario enojado se agrietó, y debajo asomó el rostro del niño inmigrante. «Mi madre», susurró Lorenzo. Ella solía decir, «Si no haces la scarpetta, el chef llorará». «Porque la salsa es el alma», terminó Clarahara por él, citando un viejo proverbio que su nonno solía decir. Los ojos de Lorenzo se llenaron de lágrimas. Lágrimas reales. Adrien miraba a ambos totalmente confundido. «¿Qué está pasando? ¿Qué te dijo ella?» Lorenzo ignoró a su hijo. Señaló con un dedo tembloroso los lujosos raviolis de langosta que habían estado enfriándose sobre la mesa. Esto no es comida. Esto es arte. No puedo comer arte». Miró a Clarahara. «¿Tienen sugo de verdad?» Clarahara conocía el menú. No había una salsa de tomate simple. Había reducciones espumas y glaseados. «Puedo preguntar en la cocina», dijo Clarahara suavemente. «Pero creo que sé lo que necesita». Se giró hacia Henry, quien parecía estar sufriendo un infarto. «Henry», dijo ella con voz sorprendentemente firme. «Pídele a Marco un plato de espaguetis sencillos. Al dente aceite de oliva y una porción de la marinara que prepara para la comida del personal. No la salsa para los clientes, la salsa del personal». «¿Estás loca?», sisió Henry. «No podemos servir comida del personal en la mesa 1. «Hazlo», rugió Lorenzo. El sonido resonó en las paredes de caoba. Todo el restaurante dio un salto. «Haz lo que ella dice». Lorenzo golpeó la mesa con la mano. «Y tráeme pan suave, no esta roca». Henry dio media vuelta y corrió hacia la cocina. Durante los siguientes 10 minutos el restaurante permaneció en un estado de animación suspendida. Adrien permanecía sentado en un silencio atónito observando a su padre. Lorenzo observaba a Clarahara. «¿De dónde eres?», le preguntó Lorenzo. Su voz ya no era de grava, era más ligera. «¿De Ohio?», dijo Clarahara. «Pero mi familia es de Abruzzo». «¿Abruzzo?», Lorenzo asintió con una leve sonrisa tocando sus labios. «Tierra dura, gente fuerte, gente testaruda». «Terca», corrigió Clarahara con una sonrisa. Lorenzo dejó escapar un sonido que sorprendió a todos, una carcajada. Fue un sonido seco y oxidado, pero fue una carcajada. «¿Ves, terca?». Cuando Henry regresó, traía un sencillo cuenco blanco. Dentro había espaguetis bañados en una salsa roja brillante y aceitosa. La simple salsa de ajo y tomate que la madre del lavaplatos hacía para el personal antes del servicio. Olía a albahaca y a hogar. Lo colocó frente a Lorenzo. Clarahara tomó un trozo de pan italiano suave de otra cesta que había asaltado en la parte de atrás. Ella lo colocó junto al cuenco. Lorenzo no esperó a los cubiertos. Tomó el tenedor, enrolló un bocado enorme y se lo metió en la boca. La salsa manchó su barbilla, pero no le importó. Masticó, cerró los ojos y tragó. Luego tomó el pan, limpió el cuenco. «Scarpetta». Se comió el pan. «Adrien», dijo Lorenzo con la boca llena. «Sí, padre», respondió Adrien sonando aterrorizado. «Esto está bueno. Pruébalo».
Adrien parpadeó, miró la pasta barata, y luego a la camarera que acababa de orquestar un golpe de estado en medio de una cena de 3 estrellas. Estoy bien, papá. Lorenzo se volvió hacia Clarahara. ¿Cómo te llamas? Clarahara. Clarahara Ricci. Ricci. Lorenzo asintió. Se limpió la boca con la servilleta de lino manchándola de un rojo brillante. Clarahara Ricci, eres la primera persona en 5 años que me mira y ve a un hombre, no a una cuenta bancaria. Metió la mano en el bolsillo de su smoking. Papá, no lo hagas, advirtió Adrien pensando que buscaba su billetera para darle una propina. Gestionamos la gratificación digitalmente. Lorenzo sacó una pequeña libreta de cuero maltratada, la abrió en una página en blanco y garabateó algo con una pluma de oro. Arrancó la hoja y se la entregó a Clarahara. Si alguna vez te cansas de llevarles agua a los idiotas, dijo Lorenzo mirando de reojo a Henry. Llama a este número. Pregunta por Beatatrice. Dile que sabes lo que significa escarpeta. Clarahara tomó el papel. Era un número de teléfono y un nombre. Gracias, señor, susurró. Lorenzo volvió a su pasta y se comió todo el cuenco. La cena terminó y los Blackwood se marcharon. Tan pronto como las puertas se cerraron, Henry marchó hacia Clarahara con el rostro púrpura. ¿Te crees muy lista?, escupió Henry. ¿Crees que porque al viejo le gustó tu numerito estás a salvo? Él comió, dijo Clarahara. No ha comido en meses, Henry. Humillaste al chef, me humillaste a mí, serviste basura a un multimillonario. Henry le arrancó el delantal de la cintura. Fuera, estás despedida. Ni te molestes en fichar la salida. Clarahara se quedó allí con el delantal en la mano mientras el ruido de la cocina rugía a sus espaldas. Había salvado la cena y había perdido su trabajo. Miró el trozo de papel en su mano y salió a la fría noche de Nueva York con el papel apretado en el puño. Aún no lo sabía, pero ese papel era una llave y acababa de abrir una puerta que había estado sellada durante 50 años. Pero dentro del restaurante, Adrien Blackwood seguía sentado a la mesa mucho después de que se llevaran a su padre en la silla de ruedas. Miraba la silla vacía donde había estado Clarahara. Sacó su teléfono y marcó un número. «Haz una verificación de antecedentes», dijo Adrien con voz fría. «Clara Ricci averigua quién es. Averígualo todo. Mi padre acaba de darle acceso a la línea privada. Quiero saber si es una estafadora o una espía». Hizo una pausa mirando las migas de pan que quedaban en el plato de su padre. «Y averigua por qué demonios mi padre la miró como si la reconociera». 72 horas después, Clarahara contemplaba un aviso de desalojo de color naranja brillante pegado en la pintura descascarada de la puerta de su apartamento en Queens. Henry no solo la había despedido, la había puesto en una lista negra. En el estrecho mundo de la alta cocina de Manhattan, las noticias viajaban más rápido que un incendio de grasa. Había insultado a un VVIPE. 2 entrevistas que había logrado conseguir fueron canceladas por mensaje de texto antes de que llegara. Dentro de su pequeño apartamento el aire era espeso por el olor a café rancio y el pánico creciente. Su teléfono vibró sobre el mostrador de laminado barato. Era otra vez la agencia de cobros por las facturas del hospital de su madre en Ohio. Clarahara dejó que se fuera al buzón de voz. Se hundió en su futón, hundiendo la cabeza entre las manos. La adrenalina de aquella noche en Loven se había desvanecido dejando tras de sí una realidad aplastante. Se había plantado por la humanidad, y la humanidad la había recompensado quitándole su sustento. Sus ojos se dirigieron a la mesita de café tambaleante. Allí sentado, anclado por una taza de té tibio, estaba el trozo de papel arrancado de la libreta de Lorenzo Blackwood Beatatrice y un número. Parecía una locura. Lorenzo Blackwood era un hombre conocido por aplastar sindicatos y arruinar rivales. No era un salvador. Ese momento en el restaurante tuvo que ser una casualidad, un capricho senil, provocado por un bajo nivel de azúcar en sangre. Si llamaba a ese número, le aterraba lo que pudiera pasar. En el mejor de los casos, un rechazo humillante por parte de alguna asistente ejecutiva de alto poder. En el peor, Adrien Blackwood
decidiría que intentaba explotar a su padre y lanzaría a sus abogados contra ella. El teléfono vibró de nuevo. Otra llamada de cobro. Clara agarró el papel. Su mano temblaba tanto que marcó mal la primera vez. Respiró hondo armándose de valor y marcó los números de nuevo. Sonó 2 veces. Residencia Blackwood, oficina privada. Habla Beatrice Vance. La voz era intimidante, nítida, precisa, con un acento que sonaba a dinero y a películas antiguas. No era la voz de una secretaria, era la voz de una guardiana. No era la voz de una secretaria, era la voz de una guardiana. «Hola», tartamudeó Clara con la garganta apretada. «Mi nombre es Clara Ritchie. Yo conocí al señor Lorenzo Blackwood hace unas noches en Loven. Él me dio este número». Un silencio se prolongó en la línea. Clara podía oír el leve rasgueo de una pluma sobre el papel. «Clara Ritchie», repitió Beatrice saboreando el nombre. La camarera con la escarpeta. Clara se congeló. «Sí, soy yo». «El señor Blackwood ha estado esperando su llamada durante 2 días, señorita Ritchie. Empezaba a pensar que usted tenía más sentido común que el de involucrarse con esta familia». «Yo casi no lo hago», admitió Clara. «Pero está desesperada», afirmó Beatrice, no sin amabilidad. Era simplemente un hecho. «Henry, el de Loven, es una comadreja vengativa. Supusimos que la despediría». Clara sintió una chispa de ira. «Lo supusieron y no hicieron nada. Estábamos esperando a ver si tenía el valor de llamar», dijo Beatrice con fluidez. «Lorenzo no contrata cobardes. Puede estar en la propiedad de Oyster Bay hoy a las 2 de la tarde. ¿La propiedad? Pensé que esto podría ser para un trabajo en uno de sus otros restaurantes». Beatrice soltó una carcajada corta y seca inquietantemente similar a la que Lorenzo había dado en el restaurante. «Mi querida niña, a Lorenzo Blackwood no le importan los restaurantes desde hace 30 años. No quiere una camarera, quiere un recuerdo. 2:00 de la tarde. No llegue tarde. El código de la puerta es 1923». La línea se cortó. Clara gastó sus últimos $40 en un billete de tren a Long Island y un taxi desde la estación hasta la finca Blackwood. La propiedad era aterradora. No era una casa. Era una fortaleza construida de piedra gris que se alzaba sobre el estrecho de Long Island. Las altas puertas de hierro se abrieron silenciosamente cuando el taxista marcó el código. La entrada tenía 1 milla de largo bordeada de robles antiguos que parecían inclinarse susurrando advertencias. Cuando Clara bajó del taxi se sintió increíblemente pequeña. Su ropa, unos pantalones negros limpios y un sensato suéter gris, se sentía barata frente al telón de fondo de los jardines cuidados y la arquitectura imponente. La enorme puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Allí parada estaba una mujer que parecía tallada en el mismo granito que la casa. Beatrice Vance tenía quizás 70 años, era alta e imponente, con el cabello gris acero recogido en un moño severo. Vestía un traje de lana, a medida que probablemente costaba más que el coche de Clara allá en Ohio. Sus ojos eran afilados, inteligentes, y evaluaron a Clara de pies a cabeza en un microsegundo. «Está más delgada de lo que se ve en cámara», dijo Beatrice a modo de saludo. «¿En cámara?», preguntó Clara desconcertada. «Las grabaciones de seguridad del restaurante. Adrien las pidió antes de que pasara 1 hora desde su salida. Pase, señorita Ritchie. Tenemos mucho que discutir antes de que llegue el lobo». «¿El lobo? ¿Adrien?», dijo Beatrice secamente haciéndose a un lado para dejar que Clara entrara en el cavernoso vestíbulo de mármol. «Él cree que dirige este lugar. Él dirige el negocio. Yo dirijo a Lorenzo. Hay una diferencia significativa». Beatrice llevó a Clara no a una oficina, sino a una vasta y estéril biblioteca que olía a encuadernaciones de cuero y desuso. Le hizo un gesto para que se sentara en un sillón orejero que parecía diseñado para hacer que el ocupante se sintiera inferior. «Seamos claras, señorita Ritchie.
comenzó Beatriz de pie junto a una chimenea fría. Lorenzo se está muriendo. No rápido, lo cual es una bendición, sino lentamente, lo cual es una tortura. Su cuerpo se está rindiendo, pero su mente está atrapada en un bucle de arrepentimiento y nostalgia. Adrien, su hijo, cree que la solución es medicarlo para que cumpla y mantenerlo vivo lo suficiente para asegurar las ganancias del próximo trimestre. Clara Ara escuchaba hipnotizada por la franqueza de Beatrice. Lo que Adrien no logra entender, continuó Beatrice entrecerrando los ojos, es que su padre se muere de hambre en una habitación llena de comida. Inanición espiritual. Esa actuación en el restaurante fue la primera vez en 5 años que veo al verdadero Lorenzo asomarse a través de la niebla. Solo le di espaguetis, susurró Clara Ara. Le dio permiso para ser humano, corrigió Beatrice. Lorenzo quiere contratarla no como personal. Ya tiene suficiente personal que le teme. Quiere una compañera, alguien que hable su idioma. Y no me refiero solo al italiano. Alguien que entienda que un tomate es más que un simple ingrediente. ¿Qué tendría que hacer estar allí? ¿Hablar con él? ¿Discutir con él si es necesario? ¿Cocinar para él? Comida de verdad, no esas tonterías francesas. Hacerle recordar por qué luchó tanto para construir todo esto en primer lugar. Beatriz hizo una pausa. El sueldo es de $150,000 al año, más alojamiento y comida aquí en la finca. Beneficios completos para usted y para su madre. Sabemos de su condición. Somos dueños de la compañía de seguros que sigue rechazando sus reclamos. Clara Ara sintió náuseas. La cantidad de dinero era asombrosa, lo resolvía todo, pero la manipulación hacía que se le erizara la piel. ¿Ustedes son dueños de la compañía de seguros? Adrien lo es, aclaró Beatriz con una mirada de disgusto. El chantaje es su moneda preferida. Antes de que Clara Ara pudiera procesar la oferta, las pesadas puertas de roble de la biblioteca se abrieron de golpe. Adrien Blackwood entró con paso firme. Se veía diferente a como estaba en el restaurante. Allí estaba molesto, pero aquí en su terreno se mostraba depredador. Sus ojos eran fuego azul frío y su mandíbula estaba tensa. Llevaba una carpeta manila en la mano. «¡Sal de aquí, Beatriz!», gruñó Adrien sin mirar a la mujer mayor. Sus ojos estaban fijos en Clara Ara como miras láser. Beatriz ni se inmutó. «Estoy realizando una entrevista a petición de tu padre, Adrien. Cuida tus modales. Mi padre está mentalmente comprometido y tú estás facilitando el camino a una estafadora». Adrien lanzó la carpeta sobre la pequeña mesa frente a Clara Ara. Las fotos se desparramaron. Clara Ara miró hacia abajo. Eran fotos de ella saliendo de su apartamento, entrando ayer en la casa de empeños para vender el anillo de su abuela, una foto de su madre frágil y conectada a máquinas de diálisis en Ohio, una copia del certificado de defunción de su padre por un accidente de fábrica hace 10 años, mostrando las deudas posteriores que dejó atrás. «Clara Ritchie», recitó Adrien con la voz chorreando desdén. 23 años. Desertora universitaria. Su padre murió debiendo al banco $80,000. Su madre tiene insuficiencia renal terminal. Actualmente tiene 3 meses de retraso en el alquiler y acaba de empeñar un anillo de oro por $200. Se está hundiendo, señorita Ritchie, y vio a mi padre como un bote salvavidas. Clara Ara se sintió violada. Cada dolor secreto que poseía estaba extendido sobre la mesa de caoba. Las lágrimas pincharon sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Se puso de pie, enfrentando al multimillonario. «No sabía quién era él cuando le serví», dijo Clara Ara con la voz temblando de furia. «Vi a un anciano que estaba triste, algo que probablemente usted nunca se ha molestado en notar». Adrien soltó una carcajada, un sonido rudo y seco. «Ahórrate el numerito del corazón sangrante. Todo el mundo quiere algo de los Blackwood. Encontraste su punto débil, su vena sentimental por el viejo país. Fue una buena estafa, inteligente». Sacó una chequera del bolsillo interior de su chaqueta y destapó una pluma fuente. $50,000, dijo Adrien escribiendo rápidamente. «Efectivo hoy mismo. Lo tomas, sales por esa puerta y nunca vuelves a hablar con mi padre.
Úsalo para ayudar a tu madre a recuperarse. Es más de lo que ganarás en 2 años sirviendo pasta. Arrancó el cheque y se lo extendió. Era un salvavidas, era la libertad del miedo por primera vez en años. Clara miró el cheque. Luego miró el rostro engreído y victorioso de Adrien. Él pensaba que todo y todos podían comprarse. La miraba de la misma manera que había mirado los raviolis de langosta, un objeto para ser consumido o descartado según su utilidad. Entonces pensó en los ojos de Lorenzo cuando comió el pan, la mirada de un hombre que había sido visto por primera vez en décadas. Si aceptaba este dinero, estaría de acuerdo con Adrien en que el momento no significó nada, que fue solo una transacción. Clara extendió la mano y tomó el cheque. Adrien sonrió con suficiencia. Lenta y deliberadamente, Clara rompió el cheque por la mitad, luego en cuartos. Dejó que los pedazos revolotearan sobre la costosa alfombra persa. El rostro de Adrien se quedó en blanco por el impacto. Su sonrisa desapareció. «No puede comprar la escarpeta, señor Blackwood», dijo Clara en voz baja. «Y no puede comprarme a mí». Se volvió hacia Beatriz, que observaba la escena con una mirada de profunda satisfacción. «¿Cuándo empiezo?», preguntó Clara. Adrien dio un paso adelante con su presencia física amenazante. «Estás cometiendo un error masivo. ¿Crees que puedes sobrevivir en esta casa? Te masticaré y te escupiré. Desearás haberte quedado en Queens». «Tal vez», intervino Beatriz fríamente poniéndose entre ellos. «Pero ahora ella es la invitada de Lorenzo. Y si la tocas, Adrien, le diré a tu padre exactamente a dónde moviste los activos de las Caimán el mes pasado». Adrien se congeló, el color desapareció de su rostro. Miró de Beatriz a Clara, dándose cuenta de que acababa de perder una escaramuza táctica que ni siquiera sabía que estaba peleando. Sin una palabra más, Adrien dio media vuelta y salió furioso de la biblioteca. Beatriz miró el cheque roto en el suelo y luego a Clara. Una sonrisa genuina rompió su rostro severo, transformándolo. «Bien hecho, señorita Ricci», susurró Beatriz. «Bienvenida al manicomio. Ahora vamos a buscarte un delantal. Lorenzo está pidiendo risotto». El primer mes en la finca Blackwood fue una guerra de desgaste. Adrien cumplió su amenaza. No podía despedir a Clara, así que intentó quebrarla. Hizo que el personal la ignorara. Se aseguró de que la calefacción en la habitación asignada a ella en el ala este funcionara mal, dejándola bajo un frío glacial. Constantemente presentaba quejas de que su cocina no estaba equilibrada nutricionalmente para un hombre con la afección cardíaca de Lorenzo, enviando a costosos médicos de cabecera para que la sermoneasen. Pero Clara había crecido siendo pobre en Ohio. Las habitaciones frías y las autoridades juiciosas no eran nada nuevo. El verdadero desafío era Lorenzo. Era un hombre sumido en su propia amargura. Algunos días se negaba a levantarse de la cama mirando al techo, murmurando en un dialecto del italiano tan antiguo y localizado que Clara apenas podía entenderlo. Otros días estallaba en ataques de ira, lanzando cosas a las enfermeras que Adrien contrataba, aterrorizado por su propio cuerpo en declive. Pero Clara no lo trataba como a un paciente, lo trataba como a su nonno. Cuando él rabiaba, ella le gritaba de vuelta en italiano diciéndole que dejara de actuar como un bambino malcriado. Eso lo dejaba mudo por la sorpresa. Cuando se ponía de mal humor, ella lo ignoraba y se ponía a cocinar en la pequeña cocina contigua a su suite. No cocinaba comida elegante. Hacía pasta e fagioli, sopa campesina con frijoles y restos de pasta. Hacía pollo asado con patatas al romero ligeramente quemadas en los bordes, tal como lo haría el horno allá en Abruzzo. El olor era su arma. Se filtraba bajo la puerta de él un faro aromático que lo llamaba de vuelta a la vida. Lenta y milagrosamente, Lorenzo comenzó a ablandarse. Empezó con cosas pequeñas. Comía la sopa. Luego aceptó sentarse en su silla de ruedas junto a la ventana mientras ella preparaba las verduras. Para la tercera semana ya hablaba. «Adrien no entiende», raspó Lorenzo una tarde lluviosa, observando a Clara picar albahaca. «Él ve acero, ve silicio, ve el trato. Él nunca vio el fuego». «¿El fuego?».
Preguntó Clara suavemente. El alto horno. Los ojos de Lorenzo estaban distantes. Cuando llegué por primera vez aquí hace 50 años, el calor te derretía la piel de la cara, pero fabricamos el acero que construyó esta ciudad. Éramos gigantes. Ahora estoy en una jaula de oro. Tú construiste la jaula, Lorenzo, dijo Clara con dulzura. Él la miró fijamente, pero no discutió. Tal vez. Pero Adrien cerró la puerta con llave. Se avergüenza del acero, se avergüenza de la suciedad bajo las uñas. Lo quiere todo limpio, digital, estéril. Señaló con un dedo tembloroso el retrato en la pared de una mujer hermosa y austera. Su madre, realeza estadounidense, dinero antiguo. Odiaba el olor a ajo en mi aliento. Intentó fregar el italiano de mi interior. Adrien es hijo de ella, no mío. Fue una confesión desgarradora. El titán de la industria se sentía completamente alienado de su propio legado. A medida que Lorenzo se fortalecía, el pánico de Adrien se volvía palpable. Lorenzo asistía de nuevo a las reuniones de la junta a través de videollamada. Revocaba las decisiones de Adrien. El precio de las acciones tambaleaba porque el mercado odiaba la incertidumbre. Una noche Clara estaba en la cocina principal preparando una brusqueta como refrigerio nocturno para Lorenzo, cuando Adrien la acorraló. El personal de cocina desapareció instantáneamente. Lo estás envenenando. Sisió Adrien golpeando su mano sobre la isla de carnicero. Su colesterol ha subido. Los médicos están furiosos. Él está feliz, Adrien, dijo Clara con calma sin dejar de picar. Por primera vez en años se ríe. ¿No vale eso unos cuantos puntos de colesterol? Está errático. Ayer canceló la fusión con Industrias Takamoto. Un trato de $1,000 millones porque dijo que el CEO no lo miró a los ojos. Adrien se inclinó cerca, su aliento caliente por el whisky. Le estás dando cuerda. Le susurras tonterías de campesinos al oído y estás destruyendo esta compañía. Creo que finalmente está viendo con claridad, dijo Clara. Escúchame bien, pequeña cazafortunas. Adrien le agarró la muñeca con fuerza. El cuchillo cayó de su mano con un estrépito. Sé lo que estás haciendo. Crees que si logras que te quiera cambiará el testamento. Pero tengo listo el poder notarial. Haré que lo declaren incompetente antes de que termine la semana y te echaré a la calle sin nada. Quítale las manos de encima. La voz fue estruendosa. Adrien soltó la muñeca de Clara como si se hubiera quemado. Ambos se giraron. Lorenzo estaba en el umbral de la cocina de pie, no en su silla de ruedas. Se apoyaba fuertemente en un bastón que Beatrice sostenía por él, temblando por el esfuerzo, pero estaba erguido. Sus ojos ardían con la furia del joven que solía trabajar en los altos hornos. «¡Padre!», tartamudeó Adrien dando un paso atrás. «No deberías estar caminando. El esfuerzo». «¡Silencio!», ordenó Lorenzo. La palabra restalló como un látigo. Avanzó unos pasos cojeando apoyado por Beatrice. Miró de su hijo a Clara. «¿Crees que ella está aquí por mi dinero?», preguntó Lorenzo a Adrien con voz baja y peligrosa. «Por supuesto que sí, mírala, ella no es nada». Lorenzo se rió. Fue un sonido aterrador. «Nada». Lorenzo sacudió la cabeza. Miró a Clara con una intensidad en su mirada que ella no comprendió. No era afecto lo que veía, era algo más profundo, algo casi temeroso. «Me preguntaste una vez, Adrien, cómo empecé», dijo Lorenzo. «Como un chico sin nada más que la camisa que llevaba puesta compró su primera acería». «Conseguiste un préstamo», dijo Adrien con impaciencia. «De un banco». «Ningún banco me tocaría ni con un palo», escupió Lorenzo. No hablaba inglés, olía a carbón. Se giró completamente hacia Clara. «Dime el nombre de tu padre otra vez», exigió Lorenzo. Clara estaba confundida, frotándose la muñeca magullada. «¿Mi padre, su nombre era Antonio?» «Antonio Ricci». Lorenzo asintió lentamente. «¿Y su padre, tu abuelo Petro?» «Pietro». El nombre golpeó la habitación como un impacto físico. Lorenzo cerró los ojos tambaleándose ligeramente. Beatrice lo agarró del brazo con más fuerza para sostenerlo.
Incluso Adrien parecía confundido por la reacción de su padre. Pietro, susurró Lorenzo el nombre como una oración y una maldición. Abrió los ojos y miró a Adrien. Tú dices que ella no es nada, Adrien, pero te equivocas. Ella es la dueña de esta casa. Es la dueña de la camisa que llevas puesta. Es la dueña de cada viga de acero de cada edificio que hemos construido. Adrien parecía completamente perdido. ¿De qué estás hablando? La demencia está empeorando. No es demencia, es historia. Rugió Lorenzo golpeando su bastón contra el suelo de baldosas. Hace 55 años me estaba muriendo de hambre en una casa de huéspedes en Pittsburgh. Quería comprar una parte de un depósito de chatarra. Costaba $500. Era una fortuna. Lorenzo miró a Clara Ara con los ojos brillando con 50 años de culpa. Tu abuelo Petro era carpintero el mejor que conocí. Había ahorrado $500 para comprar su propio taller. Le tomó 10 años ahorrarlo. La voz de Lorenzo se quebró. No te sientas. Él vio mi hambre. Vio mi fuego. Y me dio el dinero. Todo. Me entregó su futuro para que yo pudiera tener el mío. Clara Ara jadeó llevándose la mano a la boca. Su nonno Pietro había muerto pobre trabajando para otros, hasta que su espalda se rindió. Nunca tuvo su propio taller. Él me hizo prometer. Continuó Lorenzo con lágrimas rodando por sus mejillas curtidas. Dijo, Lorenzo, cuando seas rico, me pagas con intereses. Nos dimos la mano al estilo escarpeta de hombre a hombre. 2 años después gané mi primer millón. Volví a buscarlo. Se había ido. Se mudó a Ohio, dijeron. Contraté detectives durante 20 años. Busqué. Pero Richie es un nombre común. Nunca lo encontré. Construí un imperio sobre un sueño robado. El silencio en la cocina era absoluto. El único sonido era el zumbido de los refrigeradores industriales. Cuando escuché tu nombre en el restaurante, susurró Lorenzo a Clara Ara. Cuando vi tus ojos, tienes sus ojos. Los ojos de Petro. Supe que la deuda finalmente había vencido. Lorenzo se volvió hacia su hijo, que estaba pálido como un fantasma. ¿Quieres declararme incompetente, Adrien? Adelante. Pero sabe esto, mañana por la mañana convocaré una conferencia de prensa completa. Anunciaré la formación del fideicomiso Richie Blackwood. El 51% de todas mis acciones con derecho a voto se colocarán en él. Adrien parecía que iba a vomitar. 51%. Eso es el control de la compañía, papá, no puedes. Está hecho, dijo Lorenzo. Miró a Beatrice. Beatrice tiene el papeleo listo. Y adivinen quiénes serán las cofideicomisarias. Lorenzo señaló con su bastón a Clara Ara. Beatrice Vance y Clara Ara Richie. La sala de juntas en el piso 50 de la Torre Blackwood era menos una habitación y más una jaula de cristal suspendida en las nubes. Estaba diseñada para intimidar. La mesa era una losa de 6 metros de obsidiana pulida que parecía un derrame de petróleo congelado. Las sillas eran de cuero aeronáutico. La vista era un barrido panorámico de Manhattan, un reino de acero y ambición, que Lorenzo Blackwood había conquistado ladrillo a ladrillo con sangre. Hoy, sin embargo, el ambiente no era de conquista. Era el velorio del antiguo régimen. 12 hombres y 3 mujeres se sentaron alrededor de la mesa. Eran los titanes de las finanzas, la junta directiva, personas que movían los mercados con un susurro. Estaban en silencio ahora, mirando nerviosamente sus relojes o alisando arrugas invisibles en sus trajes hechos a medida. Habían sido convocados a una sesión de emergencia a las 9:00 a.m., en punto, sin agenda previa. En la cabecera de la mesa estaba el asiento vacío reservado habitualmente para Adrien. A la derecha estaba Beatrice Vance leyendo un informe financiero con la indiferencia casual de quien lee un menú de almuerzo. A la izquierda estaba Clara Ara Richie. Clara Ara mantenía las manos entrelazadas en su regazo para ocultar que estaban temblando. Beatriz la había vestido con un blazer azul marino a medida y pantalones color carbón. Armadura, lo había llamado. Pero Clara Ara se sentía como una impostora.
Era una camarera que sabía equilibrar 4 platos en un brazo, no, una asaltante corporativa que entendía de opciones sobre acciones. Miró la ciudad abajo sintiendo el vértigo de su ascenso repentino. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensó. Debería estar fichando para el turno del almuerzo. Las pesadas puertas dobles se abrieron con un siseo. La sala contuvo el aliento colectivamente. Adrien entró primero. Parecía un hombre que no había dormido en 3 días. Su corbata estaba ligeramente torcida y sus ojos ribeteados de rojo. Caminó hacia la cabecera de la mesa, puso sus manos sobre el respaldo de la silla del presidente y pareció dispuesto a hablar. Pero entonces, el sonido de un zumbido motorizado llenó la habitación. Lorenzo Blackwood entró. No vestía el pijama ni la bata en los que había vivido durante años. Vestía un traje de 3 piezas de color carbón confeccionado con lana italiana de época. Era un traje de los años 70, un poco holgado para su contextura actual, pero cargaba con el peso de la historia. No parecía frágil. Parecía un general retirado regresando al frente de batalla. «Siéntate, Adrien», dijo Lorenzo. Su voz ya no era un raspeo. Era un estruendo bajo amplificado por la acústica perfecta de la sala. «Padre, yo soy el CEO», dijo Adrien con la voz quebrada. «Yo presido esta reunión». «Tú te sientas». Lorenzo señaló con un dedo nudoso hacia una silla en el extremo opuesto de la mesa, el asiento reservado habitualmente para el secretario junior que tomaba las actas. «O te vas permanentemente». El silencio fue ensordecedor. Adrien miró fijamente a su padre con la mandíbula tensa. Buscó apoyo en los miembros de la junta, pero todos encontraron fascinantes las vetas de la madera de la mesa. Derrotado, Adrien caminó a lo largo de la losa de obsidiana y se sentó en la silla pequeña. Lorenzo se dirigió a la cabecera de la mesa. No sonrió. Miró a cada miembro de la junta fijando su vista en ellos uno por uno. «Todos creen que estoy loco», comenzó Lorenzo. No era una pregunta. Han estado susurrando que el viejo está perdiendo la cabeza, que está siendo manipulado por el personal que está senil. Golpeó un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero sobre la mesa. Las motas de polvo bailaron en el aire. «Esto no es senilidad», gruñó Lorenzo. «Esto es contabilidad». Hizo un gesto hacia Clara Ara. «Levántese, señorita Ritchie». Clara Ara se puso de pie sintiendo sus piernas como gelatina. Cada ojo en la sala se clavó en ella. «Esta es Clara Ara Ritchie», anunció Lorenzo. «Muchos de ustedes la conocen como la mujer que les sirvió agua en Loven hace 3 semanas. No miraron su rostro entonces. Les sugiero que lo miren ahora». Lorenzo, con todo respeto, interrumpió un miembro de la junta llamado Sterling. «Tenemos una llamada de ganancias trimestrales en 2 días. El mercado está nervioso. ¿Por qué hay una camarera en una sesión a puerta cerrada? Porque ella es la mayor acreedora de esta compañía», replicó Lorenzo tajante. Sterling parpadeó. «Perdón, hace 55 años», dijo Lorenzo con su voz cayendo en una cadencia de narración que cautivó a la sala. «Yo tenía 25 años. Tenía una idea para una nueva forma de fundir acero reciclado. Era más barato, más rápido y más sucio que lo que hacían las grandes acerías. Necesitaba capital. Fui a todos los bancos de esta ciudad. Se rieron de mi acento. Se rieron de mi ropa». Lorenzo miró a Clara Ara. «Vivía en una casa de huéspedes en Queens. Había un hombre en la habitación contigua a la mía, Petro, un carpintero. Trabajaba 14 horas al día lijando suelos hasta que sus dedos sangraban. Estaba ahorrando dinero para traer a su esposa desde Abruzzo. Tenía $500 escondidos en una lata de conservas bajo las tablas del suelo. En 1955 eso era una fortuna. Eso era una casa». Clara Ara sintió que las lágrimas picaban sus ojos. Ella nunca había conocido esta parte de la historia. «Una noche yo estaba llorando en el pasillo», admitió Lorenzo sorprendiendo a la sala. «Estaba listo para rendirme y volver a Italia. Petro salió. Me preguntó qué pasaba. Le hablé del acero. Le hablé del futuro que podía ver pero que no podía tocar». Lorenzo hizo una pausa con su mano temblando ligeramente
mientras tocaba el libro de contabilidad. No pidió un plan de negocios, no pidió garantías. Entró en su habitación, sacó la lata de conservas y vertió el dinero en mis manos. Dijo: Lorenzo, tienes el fuego. Ve y haz que el fuego trabaje para nosotros. Nos dimos la mano. Dijo: págame cuando seas un rey. Lorenzo se volvió hacia Sterling. Tomé ese dinero. Compré el depósito de chatarra. Construí la primera acería. Gané el primer millón, luego 10, luego 1,000 millones. Pero cuando volví a buscar a Petro se había ido. Contraté detectives. Continuó Lorenzo con la voz densa por el arrepentimiento. Pero Richie es un nombre común. Lo perdí durante 50 años. He sido un ladrón. Construí esta torre sobre dinero robado. Se volvió hacia Clara Ara. Tu abuelo nunca consiguió su taller, ¿verdad? No, susurró Clara Ara con la voz temblorosa. Trabajó en la construcción. Cayó de un andamio en el 82. Murió en la quiebra. Un jadeo recorrió la sala. ¿En la quiebra?, repitió Lorenzo la palabra colgando como una guillotina. Mientras yo volaba en jets privados, mientras Adrien compraba yates. Lorenzo volvió a mirar a la junta. Sus ojos eran duros como diamantes. La deuda ha vencido con intereses. Interés compuesto. Beatrice se levantó entonces deslizando un montón de documentos legales por el centro de la mesa. A partir de las 8:00 de la mañana de esta mañana, declaró Beatriz con voz nítida y letal, el señor Blackwood ha transferido el 51% de sus acciones con derecho a voto a una entidad recién formada, el fideicomiso Richie Blackwood. Los beneficiarios son los descendientes de Petro Richie. Las fiduciarias con pleno poder de voto somos yo y la señorita Clara Ara Richie. La sala estalló. Gritos, protestas, preguntas sobre la legalidad. Adrien se puso de pie con el rostro púrpura. No puedes hacer esto. Estás entregando la empresa a una extraña. Es una camarera. Ella es la dueña. Rugió Lorenzo silenciando la sala. Y tú, Adrien, eres un empleado y estás fallando. Lorenzo se desplazó en su silla a lo largo de la mesa hacia su hijo. Quisiste declararme incompetente porque quería comer pasta, dijo Lorenzo en voz baja a Adrien. Quisiste borrar de dónde venimos porque te avergonzaba. Redujiste la calidad del acero para ahorrar centavos. Trataste a las personas como máquinas. Lorenzo se detuvo a centímetros de Adrien. No te voy a despedir, Adrien. Eso sería demasiado fácil. Seguirás siendo el CEO. Adrien parecía confundido. ¿Lo haré? Sí, pero no tendrás voto. Rendirás cuentas al fideicomiso. Le rendirás cuentas a Clara Ara. Volverás a aprender este negocio desde abajo. Visitarás las acerías. Hablarás con los trabajadores. Aprenderás a qué huele cuando el hierro se funde. Lorenzo giró su silla para mirar a Clara Ara de nuevo. Y tú, querida mía, dijo suavemente. Los abogados ya han transferido los fondos al hospital de Cleveland. Tu madre está siendo trasladada allí en avión mientras hablamos. El equipo de trasplantes está esperando. Clara Ara ya no pudo contenerse más. Se cubrió la cara con las manos y sollozó. No fue un llanto corporativo educado. Fue la liberación cruda de años de terror y pobreza disolviéndose en un instante. Lorenzo esperó a que ella se compusiera. Luego buscó en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño recipiente de plástico. Los miembros de la junta observaron en un silencio desconcertado, mientras el multimillonario abría la tapa. Dentro había una rica salsa de tomate roja. La colocó sobre la mesa de obsidiana. Al lado puso un trozo de pan crujiente. «Adrien», dijo Lorenzo. «Sí, padre», respondió Adrien sonando pequeño, quebrado, pero atento. «Ven aquí». Adrien se acercó. Miró el pan, miró la salsa, miró a Clara Ara que se secaba los ojos mirándolo a su vez, no con triunfo, sino con una extraña y cansada empatía. «Tenemos una regla en esta familia», dijo Lorenzo, su voz resonando en la silenciosa sala de juntas. «No desperdiciamos la salsa. La salsa es el alma. Has olvidado el alma, Adrien». Lorenzo señaló el pan. «Haz la escarpeta»,
Adrien vaciló. Miró a los miembros de la junta, a las personas a las que tanto se había esforzado por impresionar con su fría crueldad. Luego, miró a su padre, al hombre que creía haber perdido por la demencia solo para descubrir que era el único que estaba verdaderamente despierto. Adrien extendió la mano. Su mano manicurada tomó el trozo de pan rústico. Lo sumergió en la salsa. No lo hizo con delicadeza. Lo pasó por el recipiente recogiendo el oro rojo, manchándose las yemas de los dedos. Lo comió. Masticó lentamente. El sabor era ácido dulce con sabor a ajo. Sabía a una cocina que no había visitado desde que era niño. Sabía a un recuerdo que había reprimido. Adrien tragó. Miró a Clara. «Está buena», susurró Adrien. «Es de la comida del personal», dijo Clara con voz firme. «El chef Marco la hizo esta mañana». Adrien asintió. Tomó otro trozo de pan. «Se levanta la sesión», anunció Lorenzo girando su silla de ruedas. «Clara, Beatatrice, tenemos trabajo que hacer. Creo que la acería de Pittsburgh necesita una visita. Quiero mostrarle a Clara dónde su abuelo me salvó la vida». Mientras Lorenzo salía flanqueado por la formidable Beatatrice y la camarera convertida en dueña Clara, los miembros de la junta permanecieron sentados mirando el recipiente de plástico vacío sobre la mesa de obsidiana. El imperio había caído. La familia había regresado y en el silencio del rascacielos, el olor a ajo y tomates persistía el aroma de una promesa finalmente cumplida. Y así, el imperio construido sobre acero y silencio fue salvado por un plato de espaguetis y una promesa de hace 50 años. Lorenzo Blackwood no solo encontró una heredera ese día, recuperó su alma. Clara Ritchie no solo encontró una fortuna, reclamó el legado de su abuelo. Es un recordatorio de que a veces lo más poderoso que se puede hacer en un mundo de plástico y fingimiento es algo real, algo desordenado, como limpiar el plato con un trozo de pan. Si esta historia te conmovió, si crees que el coraje y la autenticidad aún pueden ganar en este mundo, por favor presiona el botón de me gusta. Realmente ayuda a que estas historias se difundan. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo. Y no olvides suscribirte y tocar la campana para que nunca te pierdas una historia.